transmisión de Facebook Live, una programación exclusiva de Duplos.cl, para hablar esta tarde con un entretenido invitado que tenemos. Tenemos a Daniel Madrid, él es periodista, tiene 30 años, periodista de la Universidad Diego Portales y autor del reciente libro Vamos a buscar, la historia de Goku en Chile. Hola Daniel, ¿cómo estás? Hola Sebastián, gracias por la invitación. Bueno, yo soy un poco más viejo, no tengo 30 años, tengo 32, pero Ah, pero mira, estaba sí. buscando ahí en tu Y reseña y salía muy que tenías un poco más de contento, 30 años. sí, muy contento a pesar del calor que hace. Ujú. Contento porque siempre es agradable hablar de Dragon Ball y en este caso de mi trabajo en particular. Claro, y para eso estamos, para hablar de tu libro, que reiteramos se llama Vamos a buscar el camino de Goku en Chile. Un libro que recopila la historia de esta mítica serie japonesa creada por Akira Toriyama y que llegó en Chile a mediados de los 90. Daniel, ¿nos puedes contar cómo nace tu idea de crear este libro? Sí, a ver, yo cuando era chico nunca seguí una serie con tanta intensidad como con Dragon Ball. Por ejemplo, en mi casa estaban prohibidos los Caballeros del Zodiaco, no los pude ver de corrido, o las series que veía no enganchaba. Veía tele, capítulos autoconclusivos, por ejemplo, los dibujos de Hanna-Barbera o películas de Disney, pero con Dragon Ball yo enganché con la historia y fue algo que yo seguí día tras día, porque también yo la conocí por un primo y yo estaba expectante cuando se anunció la serie en Megavisión. Y como no tuve este problema como con los Caballeros del Zodíaco, la pude seguir y la trama me enganchó. Y poco a poco, ya después cuando comenzaron las retransmisiones o aparecieron los álbumes, ya en mi curso, mis vecinos y los niños en general estaban ya enganchados y todos conversábamos sobre Dragon Ball, cambiábamos láminas, especulábamos sobre teorías de la historia, porque veíamos por algún lado algunos pósteres, algunas cartas, alguna información muy poca que llegaba de internet y no entendíamos nada. Entonces la serie era entretenida y también se generaba un enigma alrededor y eso fue nutriendo también mi interés por la serie y año tras año yo fui recopilando información porque más allá de la historia en particular, a mí me interesó el fenómeno que se daba alrededor, con esto de los álbumes, con la presencia de algunas notas en la prensa. Y ya muchos años después, ya estudiando periodismo, dije, ya, tengo que hacer algo con esta información, tengo que hacer algo con mi serie favorita. Cuando se no se Anunció la dieron las serie en condiciones, Megavisión. pero unos años luego, cuando ya estaba Dragon Ball Super casi al final, dije, ya, ahora sí, tengo que hacer algo. Y este algo fue como una reconstrucción de lo que yo investigué previamente, más lo que yo investigué después para armar el recorrido de cómo llegó esta serie, pero también cómo influenció socialmente a nuestro país. Y eso es muy importante. Recordemos para la gente que es una generación más joven que Dragon Ball Z cuando llegó a Chile, primero llegaban estos VHS que venían doblados de España. Yo no sé si tú recuerdas también, Daniel. Y después llegó la serie acá Megavisión, como tú explicas. Pero ahondando más en eso, ¿nos puedes contar cómo llega efectivamente la serie a nuestro país? A ver, la serie primero llegó obviamente de manera clandestina para un círculo de gente que le gustaba la animación japonesa. Como bien decís tú, parte del material era este material doblado de España, que principalmente llegaba desde Argentina, con ciclos de anime, pero también hubo material traído de quién sabe quién por contrabando, con capítulos grabados de televisión francesa, algunos videos en japonés de muy baja calidad. Estoy hablando de comienzo de los años 90, años Ujú. 94, 95, incluso un poco más atrás, y ya se hizo un poco más conocida, al menos en el sector de la región metropolitana, gracias al programa Maldita Sea, que lo animaba el Salfate, el Pera y en su momento también el Rumpi. Y Salfate mostró las primeras imágenes de Dragon Ball en televisión abierta, porque él conoció la serie también porque pertenecía a este círculo de interesados de animación, etcétera, que también lo detalla un poco en el libro. Y ya recién en el año 97, Megavisión estrena la serie. Pero lo que mayormente conocía la gente era esta etapa más avanzada que era Dragon Ball Z. Por lo tanto, había una mezcla de personajes, de historias que no se entendían, porque también las películas son una historia que no corresponde con la línea temporal de la serie. Entonces era una confusión gigantesca, pero al mismo tiempo enriquecía la conversación y el crecimiento de la serie en Chile. Claro, en ese sentido también generó mucha polémica, yo recuerdo por esos años, la llegada de esta serie debido a los niveles de violencia. En ese tiempo, muchos años atrás, la sociedad chilena era un poco más conservadora y veía un poco con recelo estas series violentas que mostraban a gente golpeándose una a otra por salvar el planeta. ¿Qué te mostró tu investigación en este sentido?
Bueno, un poco lo que yo ya sabía, que en realidad, si bien Dragon Ball por su masividad y su vitrina le llegaron dardos, previamente los Caballeros del Zodíaco eran más violentos. Sí, o sea, Ujú. las denuncias fueron mucho mayores por los Caballeros del Zodíaco, incluso por Sailor Moon, y antes, mucho antes, ocurrió un problema con el super agente Cobra, cuando lo dieron en TVN, una serie de animación japonesa que primero dieron en UCB, Sí, en la Pipiripao, recuerdo. y después tuvo un problema por unos desnudos, pero en realidad Dragon Ball no tuvo tanta asociación con la violencia como si lo tuvo los Caballeros Zodíacos. Y también hablo un poco de eso en el libro, porque efectivamente hay denuncias que se hicieron, pero ninguna prosperó en realidad. Fue más ruido, pero no ocurrió nada en particular. Pero sí, era un tema muy presente en esa época, sobre todo con la animación japonesa, y de hecho, poco antes de que Dragon Ball se estrenara en Megavisión el año anterior, hubo un escándalo de animación japonesa por el hentai, que también lo describo aquí en el libro. Claro, y recordemos que por esos años también, bueno, Iron Maiden quiso venir a Chile y tampoco pudo por ser considerado satánico en esa época. Entonces, Claro. era una sociedad, un Chile muy distinto, pero con el paso del tiempo y con la penetración que tuvo esta serie en las generaciones de los 90 y principios de los 2000, ¿cómo puedes valorar tú la penetración cultural que tuvo Dragon Ball Z y que perdura hasta nuestros días? Yo creo que también porque la serie es larga y se dio completa, permitió que estuviera por muchos años y eso mismo contagió a los generaciones, o no tantas distintas generaciones, pero gente que entre 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, 25 años, igual vieron la serie. Y como duró la corrida inicial del 97 al 2001, hasta que se acabó la historia, y después con otras repeticiones, la historia siempre estuvo ahí. Por lo tanto, los códigos que emanaron de ella fueron conocidos transversalmente. De hecho, también hay una pequeña anécdota del dúo humorístico Melón y Melame que ocupan a Dragon Ball en su rutina. Para el Festival de Viña del Mar del año 99 hicieron un chiste respectivo Ah, a ello. Entonces, ya cuando la serie llevaba 2 años o un poco más en pantalla a nivel masivo, ya habían nociones culturales de los personajes y por lo tanto eran entendidos por una gran mayoría. claro, eso también en tu libro leí que hace mención a esto del Genkidama por la educación que hubo durante el movimiento estudiantil del año 2011, algo que también rescata mucho de la cultura del anime también que existe en Chile. Vemos que más allá de Dragon Ball Z existen en nuestro país muchos jóvenes que se empapan mucho de la cultura japonesa y Dragon Ball Z ha sido la puerta de entrada para que muchas generaciones disfruten de lo que es el anime. Claro. Bueno, siendo justo la puerta de entrada, yo diría que fue, bueno, si en el año, finales del año 70 se dio anime, pero no era algo muy grande. Luego en los años 80, Pipiripao fue un gran impulsor, pero ahí tampoco se conocía como anime, eran los monos chinos. Ya en Claro. los años 90, para ser justo, los Caballeros Zodiacos, Sailor Moon y Dragon Ball abrieron la puerta para las nuevas generaciones. Y ya que decir después, de los años 2000 en adelante, sobre todo con Internet, ya esto está absolutamente masificado y es absolutamente de nicho, pero yo haría la salvedad de que Dragon Ball trasciende el anime. Por ejemplo, yo no soy un gran fanático del anime, pero sí me gusta Dragon Ball y vi algunas series que dieron en su momento en Megavisión o en Chilevisión, y una que otra por ahí, pero sí, fueron una puerta de entrada para una generación posterior que ya conocía la animación japonesa en los años 80 con Pipiripao. Oye, Daniel, y cuéntame tú en tu libro, ¿qué periodos tomas de Dragon Ball? Cuéntanos un poco más sobre de qué hablas en lo que se hablamos de la serie en sí. Primero, comienzo explicando de qué va la serie, cuándo fue creada, porque fue creada en Japón en el año 84, pero también hablo de las primeras proyecciones que hubo en Chile, como te comentaba antes, sobre estos ciclos de anime. Ujú. Y bueno, de ahí en adelante hasta este año, perdón, hasta el año pasado, hasta agosto del año pasado, tengo material que recopila el paso de Goku en Chile, sobre todo con los medios de comunicación, que hay bastante. Ah, muy bien. Oye, y pues déjame hacerte una pregunta un poco personal, tú que eres un gran fanático de Dragon Ball Z. ¿Cuál es tu personaje favorito? ¿Con qué personaje te identificaste más a medida que ibas viendo la serie? Personaje favorito, a mí me gusta mucho Bulma. Creo que el aporte de ella, la personalidad que tiene, además de la inteligencia para crear estas máquinas y ella liderar la primera búsqueda de la esfera del dragón, me parece que es fascinante. Además que después tiene una evolución e incluso se queda con Vegeta, un personaje que podríamos decir indomable.
Y por otro Claro. lado, un personaje que me gusta bastante porque marcó un quiebre de la historia es Picoro. Con él llegó la masacre, comenzaron las peleas más crudas y también todo lo que tiene que ver con en el aspecto más bien espacial surge de ahí. Me gusta mucho ese personaje. Qué interesante porque pocas veces vemos que Bulma sea el personaje, en la mayoría Goku, Vegeta, siendo que son los personajes más que van al frente, todos los guerreros. Me parece muy buena respuesta la que me acabas de decir. En verdad creo que Bulma es un personaje en realidad muy interesante porque además es muy inteligente y por ella parte toda la historia. Exactamente. Por ella parte todo. Claro. Oye, en ese sentido también vi que en tu libro tomas todo esto lo que fue el fenómeno de los álbum, que hablaste con gente de Salo, que en Sí. el fondo esto acompañó y de hecho propició la expansión de Dragon Ball Z en el país, en la colección de álbumes, que sobre todo los que fuimos al colegio en esa época éramos absolutamente fanáticos y debíamos tener todas las láminas. Sí, yo diría que Salo fue el gran aliado, el principal aliado de la masificación de Dragon Ball a nivel popular en la primera transmisión. Sacaron muchos álbumes y el álbum más exitoso de Salo no lo voy a decir cuál porque spoilers, está en el libro, pero sí es uno de Dragon Ball. Ahí vendió una cantidad gigantesca de unidades de sobres y del mismo álbum. Y de hecho, como dato también un poquito spoiler, desde Salo a Dragon Ball le decían San Dragon Ball. ¿Por qué? Bueno, tienen que leerlo. Mira, qué interesante. Y bueno, cuéntame también sobre cómo en tu libro tú tomas la historia de la serie, o sea, tienes imágenes, cuéntanos un poco para que el lector pueda saber qué se va a encontrar con tu libro. Ya, voy a entonces a recapitular. Son 7 capítulos, valga la redundancia. En el primero hablo sobre qué es Dragon Ball, que puede ser quizás una historia conocida para muchos, sobre todo si se acercan a un libro de Dragon Ball, es porque me imagino le gusta Dragon Ball. Pero la gracia es que yo traduje entrevistas que no estaban en español, que las agregué sobre todo del ex editor que tuvo Akira Toriyama, que él fue un pilar fundamental en la creación y en la conducción de la primera parte de la historia, y cómo eso después fue adaptado desde el manga al anime y ya luego entro en tierra derecha a lo que fue Chile. Como te comentaba, las primeras proyecciones que hubo, de un círculo más bien under, que hubo proyecciones en distintas universidades, en centros juveniles, o también, por ejemplo, en casas de partidos políticos se organizaron, las juventudes de algunos partidos políticos organizaron eventos de muestra, no tan solo de Dragon Ball, sino de otros animes, pero Dragon Ball como un plato fuerte. Converso con Juan Andrés Alfate sobre cómo fue el fenómeno con Maldita Sea, porque como una vez que él mostró este material de Dragon Ball Z, que tienen que leer para saber cuál fue las primeras imágenes que se mostraron en televisión abierta, le empezaron a llegar muchas cartas fax en esa época con dibujos de Dragon Ball Z, y fue algo muy grande, bueno, pero al Sí, menos concentrado en la región metropolitana, porque el canal a duras penas salía de acá. claro. Y ya en el tercer capítulo del libro hablo sobre la piratería, estas películas dobladas de España, y también un poco de la situación del anime en general, cómo era visto, sobre todo por este escándalo que yo te comenté, que hubo un escándalo con una película en particular que dejó bastante amarga la sensación del anime en Chile previo a la transmisión de Dragon Ball. Y en el Mm. cuarto capítulo hablo sobre la transmisión original tanto en Megavisión como en Etcétera, todo lo que fue desde el primer episodio hasta la primera vez que dieron el último capítulo. Hablo un poco también de la medición de audiencia, cuál fue el capítulo más visto y cuánto marcó, por ejemplo, entre otros detalles, algunos archivos de prensa, y también la curiosidad, que a lo mejor, bueno, puede sonar un poco obvio ahora que te lo voy a decir, pero una de las grandes revistas que impulsó el fenómeno de Dragon Ball durante esos años fue TV Grama. Telegrama. Le dedicaba espacios a las distintas sagas cuando ocurrían y también regalaba pósters, postales, láminas. Y hay harto componente de los medios tradicionales, pero también de Telegrama en esta etapa del libro. Ya en un quinto capítulo hablo sobre la vuelta de Dragon Ball, primero con Dragon Ball Kai, que es esta versión en HD y sin relleno de Dragon Ball Z, también del bodrio que fue Dragon Ball Evolution, esta película live action que fue un fracaso, y ya después con las películas La Batalla de los Dioses, La Resurrección de Freezer, Dragon Ball Super, y la última película Dragon Ball Super Broly, cómo llegaron al cine, cuántas personas
fueron a verla. Distinto también, basándome un poco en lo que pude recoger de la prensa, opiniones de fanáticos. En el sexto capítulo del libro hablo sobre el coleccionismo. Aquí abordo lo que fue el tema de Salo principalmente, pero también hablo de la música, porque aquí en Chile se grabó música de Dragon Ball. Hablé con el productor a cargo de estos temas, de estas adaptaciones. Y en el séptimo capítulo hablo sobre referencias de Dragon Ball en la cultura chilena, como bien decías tú, la Genkidama por la educación y otros. O sea, sumamente completo el libro y la investigación. A mí me hace mucho sentido porque yo recuerdo muy vivamente esa época cuando Maldita Sea transmitían los primeros capítulos y las primeras películas de Dragon Ball y era absolutamente un fenómeno porque en ese tiempo estaba hace poco o faltaba para que Megavisión, como tú bien decías, empezara a transmitir la serie y ya en Maldita Sea nos mostraban Goku un tercer nivel, Goku un Claro, cuarto nivel, de hecho nos mostraron incluso algo de Dragon Ball GT que, al igual que Dragon Ball Evolution, tampoco fue muy bien aceptado por la crítica. ¿Cuál claro. es tu opinión de Dragon Ball GT y lo demuestras en tu libro? Sí, eh, sí, se nota que no está la mano de Toriyama, pero igual hay ciertos elementos que rescato. Yo creo que hubo un intento por volver a las aventuras, que fue un poco lo que se perdió con Dragon Ball Z. No creo que lo hayan resuelto muy bien, pero tiene algunos guiños que mirándolos con retrospectiva sí son nostálgicos. La música, o para qué decir ese final, ese cierre que se dio con el anime, es bastante emotivo. Y hay una pequeña curiosidad con el último episodio Megavisión que está en el libro. Ah, mira, entonces para que la gente que quiera saber un poco más sobre cómo termina Dragon Ball GT o todo el impacto que tuvo, les recomendamos entonces comprar el libro de Daniel. Vamos a repetirlo, vamos a buscar el camino de Goku en Chile. Sí, Increíble este libro libro que aquí lo está mostrando, que recopila toda la historia en Chile, bueno, y también en su país natal, en Japón, de este fenómeno que fue la serie creada por Akira Toriyama, Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Super, ya escucharon a Daniel, de todo, o sea, desde que nació hasta este año, ¿cierto? Hasta agosto me habían no, dicho. o sea, el año pasado, estamos ya a El año 2021. pasado, perdón, sí Claro. que estamos en 2021, ¿no? Mm. Bueno, Daniel, oye, muy agradecido de haberte tenido aquí. Espero que te estés muy bien y que mucho éxito con tu libro. En realidad es un tema muy, muy interesante y que es parte de la cultura pop o la cultura nacional desde hace ya varios años en nuestro país. Así que te agradezco tu tiempo y bueno, te deseo que te vaya muy bien. Muchas gracias, Sebastián, y aprovecho de recordarle a la gente que lo puede comprar en vamosabuscar.cl con despacho todo Chile o directamente en el link en la dirección de la editorial trayecto.cl. Y si están en el extranjero, buscalibre.com, ahí lo pueden encontrar. Todo bien clarito, repito, vamosabuscar.cl. Ahí está el libro. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias a ti, Daniel, y muchas gracias a todos los que nos están viendo en esta transmisión de Facebook Live, duplos.cl. Y bueno, muchas gracias.